¿Qué tal, amigas y amigos de YouTube? Continuando en este espacio, gracias a la amabilidad que tienen ustedes de prestar atención a este programa, vamos a referirnos ahora a los personajes del siglo dominicano 20, del siglo que terminó hace ya 20, 21 años atrás. ¿Y por qué estos personajes tuvieron importancia en la vida política de la República Dominicana? Ustedes ven que los tres personajes que destaca este folleto, que publicó un diario dominicano de la República Dominicana desaparecido, son Rafael Leonidas Trujillo Molina, Juan Bosch y Joaquín Balaguer, y después aparecen otros como José Francisco Peña Gómez, Francisco Alberto Camaño Leñó, está Amin Abel Hasbún, está Juan Marichal, gran pelotero, y está el arzobispo Veras. Hay otros personajes importantes del siglo XX, pero estos son los que destacan este folleto. ¿Por qué fueron personajes importantes? Pero sobre todo los que tuvieron influencia en la política, como Trujillo, Balaguer, Juan Bosch, Peña Gómez. Trujillo, de quien hemos hablado en numerosas ocasiones, asumió el poder del Estado en el año 1930, después de haber sido jefe del ejército, después de haberse inscrito y organizado en el ejército o en la Guardia Nacional, todavía no era ejército nacional, que existía en el año 1918, cuando estaban presentes en territorio dominicano tropas de ocupación de los Estados Unidos. Antes de eso, ¿quién era Trujillo? Una persona cualquiera de la República Dominicana, un país muy pequeño. Él provenía de una aldea de San Cristóbal. Sin embargo, hay que destacar que Trujillo, en cierta medida, aquí tenemos varias publicaciones, varios libros que nos pueden servir para este espacio y estas explicaciones. Trujillo, como vemos en este libro, en cierta medida imitó, pero en condiciones más favorables económicas, a otro dictador dominicano, que fue Ulises Gerós. Le decían Lilis por apodo. En este libro de Luis Felipe Mejía se narra la historia dominicana desde Lilis a Trujillo, a la dictadura de Trujillo. Y Lilis comenzó a influir después de 1870, fundamentalmente, en varios periodos, pero terminó su dictadura el 26 de julio del año 1899, 26 de julio. Un atentado en la ciudad de Moca acabó con su vida. Trujillo murió de la misma manera, pero entre Trujillo y Lilis, hemos hablado en otras ocasiones de ese personaje, estuvo Ramón Cáceres, y no está aquí en esta portada de personajes influyentes, y Ramón Cáceres fue muy influyente. Ramón Cáceres fue un presidente de la República Dominicana, fue uno de los ajusticiadores de Lilis, incluso participó en el atentado del 26 de julio de 1899 en Moca. Fue presidente, y el 19 de noviembre de 1911, en un atentado, en un complot, fue eliminado Ramón Cáceres. Eso trajo un proceso de disolución, de guerras civiles, y finalmente la ocupación por el territorio del territorio dominicano por parte de tropas de los Estados Unidos entre los años 1916 y 1924. La diferencia entre Trujillo y Lilis, aunque hubo coincidencias en la represión, los atropellos, etc.,
es que Trujillo acumuló durante 30 años, él y su familia y su régimen, una fortuna que él manejó, algunos de sus familiares y socios dominicanos. Lilis, en cambio, favoreció algunas familias dominicanas, algunas de las cuales todavía son influyentes y determinantes en la vida nacional. Pero por el escaso desarrollo todavía en ese momento de la economía dominicana, la fortuna de Lilis no fue una fortuna extraordinaria, ni mucho menos, porque el país no se había desarrollado industrialmente todavía, salvo los ingenios azucareros. El país era fundamentalmente un productor de cacao, café, azúcar, tabaco. No existían las grandes vías de comunicaciones, aunque sí un ferrocarril desde Sánchez a Samaná, La Vega, Santiago, de Puerto Plata a Santiago, pero no existían las grandes carreteras, los grandes puertos. Pero esa era también la situación mundial en ese momento. Así que a Trujillo lo favoreció más eso. Ese desarrollo que se produjo en la economía mundial a partir también de 1930, después de la Gran Depresión del año 1929. Ahora, Trujillo sí tuvo socios dominicanos, y no es cierto que todos los negocios eran de Trujillo, una gran parte de los negocios. Ahora, se aplicaba aquel dicho de que el gobierno es el consejo de administración del Estado, el gobierno de Trujillo, pero el jefe de ese consejo de administración y la mayoría de los miembros de ese consejo de administración eran trujillistas o socios de Trujillo. Con el tiempo, en los últimos 60 años ya, cuando gobernó sobre todo Joaquín Balaguer, Juan Bosch apenas 7 meses, los gobiernos del PRD y los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, la economía se diversificó, se desarrolló, y como dijimos en una ocasión anterior, en este momento parece que estamos realmente en un cambio de época, y el Consejo de Administración del Estado ya está en manos realmente de lo que se llama una clase gobernante o dominante que se ha venido formando a través del tiempo. Eso es un tema para estudio serio de los sociólogos y los politólogos, el nuevo proceso que se desarrolla en la República Dominicana. Gracias, amigos, por su atención.